Bueno, entonces vamos a dar comienzo al módulo número 3, que tiene el tema de medicina tradicional china. Lo que pretendo, debo aclararlo, no es abarcar conceptos de etiopatogenia, de síndromes, diferenciación de síndromes y de estas cosas, porque es algo más complicado y la idea no es sacarlos aquí médicos en medicina tradicional china. Lo que quiero es dar un conocimiento básico, elemental, que les permita comprender qué es la medicina china y cómo el Tai Chi hace parte de la medicina tradicional china, ¿sí? Como saber cómo funciona, con qué se come, para qué sirve, más o menos cuáles son las bases sobre las cuales se fundamenta, y así entonces podemos tener una clara idea de cómo se aplican estos conceptos al Tai Chi. ¿Estamos? Bueno, entonces yo quiero empezar, damos clic para el siguiente, que miremos los logros que debemos tener en cuenta cuando terminemos este módulo. Siempre en la plataforma virtual está puesto, por lo menos en la parte de prácticas físicas, los objetivos a tener en cuenta o a desarrollar en el transcurso de la unidad. Entonces mi idea es que ustedes en su casa, cuando estudien, focalícense en desarrollar estos logros y así la tenemos clara. Entonces, yo ya identifico, yo ya logro, yo ya sé hacer esto, entonces estoy preparado para pasar a la unidad número 4 o la unidad 3 o la que tengamos trabajando. Entonces, al finalizar este módulo, el alumno estará en capacidad de tener una idea básica de lo que es la medicina tradicional china, lo que les estaba diciendo, cuáles son sus derroteros y características y sus alcances, especialmente en el área de la salud humana. Segundo, identificar cuáles son las bases históricas y filosóficas que fundamentan su campo de acción. Nosotros vimos en el módulo número 1 la parte de filosofía china, ¿sí? Entonces les voy a invitar a que repasen ese primer módulo para que tengamos fresco sobre todo los conceptos base para poder entrar aquí, porque aquí los vamos a aplicar. Tercero, aplicar conceptos filosóficos y teóricos del saber ancestral chino en el cuerpo humano y en la práctica de Tai Chi. Esto va a coger mucho sentido, ahora va a empezar a coger sentido con la filosofía, pero luego cuando desarrollemos la teoría del Tai Chi va a coger mucho más sentido, ¿sí? Le va a dar sentido a la teoría del Tai Chi. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, medicina tradicional china, arrancamos. Entonces quiero que escriban en su cuaderno o en libreta de apuntes esta definición que está dada acá y que vamos a desarrollar en el transcurso de esta conferencia. Entonces, ¿qué es la medicina tradicional china? Aclaro que para el pensamiento oriental los conceptos o las definiciones no valen mucho, ¿sí? Para el pensamiento oriental lo que le interesa es el para qué y el cómo. El qué queda para el pensamiento occidental, pero como nosotros somos occidentales y hemos toda la vida estado inmersos en nuestra cultura occidental, pues nos toca tratar de encontrar unas bases adecuadas o que se amolden a nuestro modo de pensar para poder comprender este conocimiento. Entonces vamos a conceptualizar, ¿sí? Y voy a proponer en esta conferencia una definición de medicina tradicional china basada en algunos textos occidentales también que nos hablan sobre ella. Entonces, van a escribir en su libreta de apuntes compendio de saberes ancestrales que se integran de manera subjetiva con la finalidad de preservar y o restablecer el equilibrio del ser humano y afianzar en él el cultivo de su virtud. Esta definición que estoy proponiendo, pues tendría que mirarse en profundidad y es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar algunos aspectos que nos permitirían tener una idea de lo que es la medicina tradicional china. Entonces, ¿qué significa compendio de saberes? Esta es nuestra primera parada. De compendio de saberes, entonces, compendio de saberes. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. La pregunta es, ¿qué tipo de saberes o a qué saberes se refiere? ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esta es una frase o una enseñanza que tiene el canon del emperador amarillo. Una de los textos sagrados que es considerado la Biblia de la medicina china es
el tratado interno del emperador amarillo, que tiene dos partes. Tiene una parte que se llama el Sowen, o digamos lo sencillo, y otra que se llama Lin Tzu, que es como la parte en profundidad y la parte técnica, digamos, del conocimiento en la medicina china. Entonces el Sowen, en el capítulo 25 del Sowen, está esta frase: el cielo es una cubierta y la tierra un soporte, pero entre las 10.000 cosas que están en perfectas condiciones, el hombre sobresale como la más preciosa criatura. El hombre viene de la existencia por medio de la energía del cielo y de la tierra y crece durante las 4 estaciones. Entonces aquí hay unas frases que componen este párrafo, esta idea, que quiero que tengamos en cuenta. Lo primero es que si hablamos del saber ancestral, tenemos que tener en cuenta de quién viene ese saber o de dónde viene el saber. Y el saber ancestral es transmitido por el mismo hombre. ¿Y cómo es visto el hombre dentro de ese mismo saber? Entonces, el hombre dentro de este mismo saber es visto como una de las más preciosas criaturas dentro de todo el universo de lo que existe, ¿sí? Cuando leemos esta palabra de las 10.000 cosas, ¿se acuerdan de algo cuando vimos la filosofía oriental? ¿Qué recuerdan? Ahí pueden hablar. ¿Qué recuerdan? Exacto. Entonces vamos a ir precisamente ahí. Capítulo 42 del Tao Te Ching, que es otro de los textos clásicos de la medicina tradicional china, y nos habíamos dicho que el Tao aquí, más que Tao, la traducción adecuada es lo misterioso, ¿sí? O del misterio, el misterio engendra al 1, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3, y del 3 se engendran los 10.000 seres, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del número 10.000 aquí, hablamos de una idea, no es que sean contados 10.000 seres los que hay, sino hablamos de una frase simbólica, quiere decir todo lo que existe, o el número más grande que puede haber. Entonces, todo lo que existe viene del 1, y el 1 genera el 2, y el 2 genera el 3. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y entonces me acordé de otra frase del Tao Te Ching, ¿sí?, que nos habla de lo siguiente: el hombre sigue a la tierra y por eso es grande. La tierra sigue al cielo y por eso es grande. El cielo sigue al Tao y por eso es grande. El Tao sigue al misterio y por eso es grande. Se establecen ahí entonces los 4 grandes, ¿sí? El hombre, la tierra, el cielo y el Tao. ¿Recuerdan ustedes qué es Tao? De lo que hablamos en filosofía. ¿Qué es el Tao? Habían tres formas de abarcarlo. ¿Quién se acuerda de una? ¿Qué es el Tao? Y hacíamos aquí en el tablero más o menos el escrito de Tao. No sé si lo haré bien. Tao, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Aceptable, señor? Bueno. Es decir, el concepto de Tao, ¿sí?, estaba primero hablado que es un camino, ¿sí?, un camino que conduce a la unidad. Es una vía, un sendero, una forma, ¿sí? Hablábamos del Tao también como un concepto de armonía, ¿sí?, un concepto de movimiento del yin y el yang en equilibrio. Entonces hablamos del Tao del cielo, del Tao de la tierra, del Tao del hombre, ¿sí?, es correcto. Y hablamos del Tao como algo misterioso, ¿sí?, gracias a lo cual el yin y el yang están en equilibrio. Entonces, es del gran misterio que viene este hombre, y el hombre realmente, pues el Tao está siempre ahí, o sea, el Tao está con el hombre, con la tierra y con el cielo. Entonces podríamos hablar que esos 4 grandes se pueden simplificar en 3, el hombre, la tierra y el cielo. Y entonces desde la remota antigüedad, sabios como Confucio nos organizaron el conocimiento sobre los 3 planos de existencia de
el universo de lo conocido. Es decir, que hay un plano celeste, hay un plano terrestre, y el hombre realmente está en la mitad entre el cielo y la tierra. Pasamos a la siguiente diapositiva. A estos tres grandes, se les llama los tres poderes, o Tsansai, las tres fuerzas. ¿Sí? En donde el cielo, en chino se llama Tien, cielo. La tierra, pues se escribe Ti, o Tu, y Ren, se escribe hombre. Yo puse en esta imagen, aquí no se alcanza a ver muy bien para la proyección, pero ahí en sus casas sí la pueden ver bien, gracias al avance tecnológico de la edición. En esta fotografía está un ser humano que tiene sus brazos extendidos al cielo y está parado sobre el suelo y se alcanzan a ver las raíces en la tierra. ¿Sí? Entonces el ser humano se establece o se entiende como un gran árbol, ¿sí? Que tiene obviamente su base o su capital firme en la tierra y que se alimenta del cielo. En algunos textos tradicionales nos hablan de que el cielo le otorga al hombre la virtud, la tierra le otorga al hombre la energía, y con estas dos cosas el hombre tiene que moldear o hacer su camino. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí hablamos o establecemos dos puntos a tener en cuenta, estos tres planos. Tien, cielo, tierra y hombre. Entonces, hablamos del hombre y decimos que es una de las criaturas más especiales, es algo especial dentro de toda esta configuración. ¿Sí? Pero el hombre es un hijo del cielo y de la tierra. ¿Recuerdan en la filosofía cómo era que se representaba el cielo? ¿Con qué figura geométrica? Con un círculo, ¿sí? Entonces hablamos del círculo. ¿Y el círculo representaba qué? Lo misterioso, pero también la unidad, ¿sí? Lo infinito, ¿sí? Lo que no tiene forma o lo que es insustancial, ¿cierto? ¿Y la tierra cómo la representaban? Un cuadradito, y les explicaba por qué la moneda china tiene esta forma, ¿sí? La representación ancestral del cielo y la tierra, ¿ok? Entonces el hombre está parado ahí. Estos dos elementos de cielo y tierra aparecen en muchas formas explicados, y entonces en el I Ching, ¿sí? Aparece también supremamente explicada las fases del movimiento energético que permiten describir el movimiento del cielo y el movimiento de la tierra. ¿Sí? Seguimos en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es del hombre? ¿Qué es del hombre? Conocer del movimiento del cielo y conocer del movimiento de la tierra. ¿Sí? En eso consiste el saber ancestral. El saber ancestral parte de la misión del hombre de conocer el cielo y conocer el movimiento de la tierra. Pero ¿para qué quiere el hombre hacer eso? ¿Sí? ¿Para qué quiere el hombre hacer eso? Ya vamos a mirarlo. A través del tiempo, es este conocimiento entre el movimiento del cielo, el movimiento de la tierra y el movimiento en el hombre, lo que ha permitido que afloren diferentes técnicas o formas de acercamiento a esa naturaleza energética que está entrelazada en esas tres fuerzas, las tres poderes o tres Tsansai. Entonces aquí tenemos una gama de expresiones que se han venido apareciendo dependiendo de las diferentes miradas de esos movimientos. Aquí faltaría de pronto el Feng Shui, no está ahí puesto, pero también cabría. Entonces están las artes respiratorias. ¿A qué nos referiremos con eso? Artes respiratorias. Al Qigong y al Tai Chi, que es lo que estamos aprendiendo. Entonces, al Tai Chi. Las artes de alcoba, ¿sí? Porque en Oriente la sexualidad no solamente es un acto procreativo o recreativo, sino que también es un acto de medicina, ¿sí? Acto medicinal. Entonces está el clásico de las artes de alcoba, el Sun Yu Chin,
Las artes de la alimentación. Están las plantas medicinales, está el masaje. Todos estos elementos vienen también formándose por cosas históricas que vienen aconteciendo. Por ejemplo, en el masaje surge de la atención que se le daba a los heridos en las guerras, las múltiples guerras que tenía China. Entonces fue sofisticando un sistema de abordaje de los heridos, y eso a través del tacto, y eso fue desarrollando el masaje. La acupuntura, la moxibustión, que es el empleo de calor, tanto directo como indirecto, sobre ciertas zonas del cuerpo. Las ventosas, que son maneras de dispersar la energía también en diferentes zonas del cuerpo. Y el concepto de auriculoterapia, ¿se lo han escuchado? Entonces, todas las zonas del cuerpo tienen zonas reflejas, y entonces la oreja es una zona refleja del cuerpo que tiene relación con el riñón, ¿sí? Tiene forma de riñón incluso. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero estas serían como expresiones que se vienen dando de la interacción de este saber ancestral sobre el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, como mirar cómo funciona eso y cómo esos conocimientos se pueden dar o se pueden desarrollar para el bienestar del hombre. ¿Estamos? Eso en cuanto a los saberes ancestrales. Aquí hay algo que les quería puntualizar. Entonces, estos conocimientos que son transmitidos en el tiempo tienen una característica, y es que se transmiten oralmente, ¿sí? Después, con el tiempo, algunas cosas fueron sistematizadas como servicio a la humanidad, pero básicamente son transmisiones orales. ¿Qué significa una tradición oral? Hay algo importante cuando hablemos de tradición oral, pensemos en bendiciones. Bendición. Ese es un elemento a tener en cuenta. Cuando hablamos de tradición oral, hablamos de bendición. ¿Cómo así? Porque estos conocimientos que son transmitidos de padres a hijos o de abuelos a nietos, ¿sí? Cuando se reciben, se entienden como si fuera una bendición para el que lo recibe. Porque el que lo recibe no solamente los conocimientos con ellos, ¿sí? Sino se entiende que recibe toda la fuerza del legado ancestral que viene con ellos. Entonces, cuando uno recibe un conocimiento de este tipo, uno dice, yo estoy recibiendo las bendiciones de los ancestros, ¿sí? Por eso en la cultura tradicional, ya vimos también en la filosofía cómo la familia o la estructura familiar era tan importante. Pues aquí la continuidad de las tradiciones o de los conocimientos de las familias una en otra son considerados bendiciones. En alguno de los videos que les puse en la plataforma está un documental de la familia china. Y, por ejemplo, había una fecha especial, como decir aquí el Día de los Muertos, en donde llegaba toda la familia al cementerio y se van llegando todos a hacerle culto al ancestro, y hasta se conocen entre familias de familias y familias de muchos tiempos, y se van tomando fotos y todo, porque son como un punto de encuentro, todos en torno a un ancestro. Entonces, todo esto es entendido como una bendición, que recibe el conocimiento oral es una bendición. Entonces, estas tradiciones, pues no es tan fácil acceder a estas tradiciones. Cada una de estas tradiciones, ¿sí?, vienen de familia en familia, amparadas, transmitidas. Algunas de ellas conservan pues una jerarquía de conocimientos internos, ¿sí? Entonces, gracias a que se ha sistematizado, por ejemplo, el gobierno chino, en su afán por llevarle la medicina china a todo el pueblo, sistematizó los conocimientos. Esto fue en los años 70. Hay un libro que va a poner en la plataforma que es un libro de una sinóloga en donde hace un estudio interesante de la medicina china. Ella se fue para China y se puso a estudiar medicina china con un chamán, con un maestro de Qigong. Entonces el maestro de Qigong sentaba a la persona, empezaba a hacer sus movimientos raros, le ponía energía, no sé qué, y la persona experimentaba cosas. Entonces ella estudió medicina china con el maestro de Qigong, y hay unos conceptos que se manejaban muy claros de la forma en cómo se sanaba así. Luego buscó un profesor privado de medicina china, uno de esos viejitos que tienen conocimientos de familia en familia,
y tomó clases privadas con él, es otra forma de conocimiento. Y entonces con ellos aprendió otros códigos diferentes que tenían diferentes a los chamanes. ¿Ya? Entonces, no, la medicina china coge los libros sagrados, así más o menos como hago yo con el maestro, coge el texto sagrado, va leyendo hoja por hoja, el maestro va contando lo que hay detrás, lo que es esto, y entonces así se va enriqueciendo cada vez más el conocimiento. Y terminado esto, se fue y se metió y se matriculó en una universidad china a estudiar medicina, hizo la carrera de medicina en China, y entonces ella vio en cada forma de transmisión del conocimiento de la medicina china unos elementos muy diferentes, ¿sí? Unos más light, otros más profundos y otros completamente esotéricos, ¿sí? Entonces hace un libro explicándole al occidental la mirada de la medicina china desde esas tres visiones diferentes. Ese lo voy a dejar en la plataforma, está en inglés, ¿sí? Pero sí se lo recomiendo que le peguen la leída porque es bastante interesante. Pero todas estas cosas nos dan estas, pues si alguno quiere tener la proeza de traducir un capítulo de pronto y se comparte a los compañeros, ahí lo van antojando y de a poquito. Entonces las cosas de a poquito se van haciendo. O sea, voy a traducir esta primera hoja. Entonces, si cada uno hiciera una hoja, de a poquito se saca el libro, que es muy interesante. Entonces, la idea entonces de esto es que hay en este legado oral, en esta tradición hay una magia, ¿sí? Hay una magia que nosotros perdemos por completo cuando estudiamos medicina china, porque le perdemos el encanto chino. De pronto le ponemos magia, pero la magia de nosotros, ¿ya? La mezclamos con la magia de nuestra cultura, pero la cultura ancestral tiene unas cosas muy elegantes, muy bonitas y muy, muy, muy profundas. Y la otra es la parte sistematizada, ¿sí? Que es la que estudiaron en las universidades chinas. Entonces, cuando hablamos de saberes ancestrales, recogemos tradición, elementos sistematizados de todas estas expresiones. Entonces, medicina china no es acupuntura. Uno aquí tiene la idea, medicina china, sabe acupuntura. No, puede ser. Usted puede ser maestro de Tai Chi y es médico en medicina china. Claro, necesitas estudiar profundamente para poder aplicar el Tai Chi en casos específicos de sanación o de prácticas, ¿sí? Entonces, cuando usted profundiza, entonces en lugar de utilizar las agujas, utiliza las prácticas y el movimiento y le dice a la persona, mira, haga esto todos los días, trabaje esto hasta que la persona se va recuperando. Pero digamos que esto es más perdido todavía, ¿sí? Entonces, no, resulta, pero hay unas películas que el maestro me facilitó en algún momento y dije, miércoles, esto es algo impresionante. Casos de un señor que violaron a unas chicas en un camino, las chicas quedaron traumatizadas y como en la locura, y llegó un monje, las recogió, las logró parar y les hacía el amor todas las noches, ¿sí? En diferentes posturas y todo, hasta que la fue sacando adelante y la recuperó la salud. Entonces es una visión como que, wow, aquí se desconoce completamente. Las artes de la alimentación, de lo que nos llega también un poquito aquí a través de la macrobiótica, que es una línea japonesa de alimentación, pero más o menos en la China la alimentación sí que es vista como una medicina, ¿sí? La alimentación es una medicina. Las plantas medicinales, entonces realmente en China, cuando uno le dicen, usted es profesor o usted es médico en medicina tradicional china, él no asocia la medicina tradicional con la acupuntura, sino con el uso de las plantas, ¿sí? Entonces mira que aquí en Occidente no dice usted que yo soy medicina china. Medicina china, usted sabe plantas, ¿sí? Es algo muy profundo. Pero acá no tenemos esa visión. Y estas medicinas tienen que ver también con animales y cosas, eso es algo también una boutique. Ahí les voy a dejar también en la plataforma un video que puedes ver sobre la medicina china de en los 70, un documental que hicieron unos ingleses que fueron allá y miraron y experimentaron la medicina china. El masaje es un poquito más cercano a nosotros, digamos que se entiende más como terapia, porque tenemos carreras en fisioterapia, pero el masaje tradicional chino también tiene otras pautas y otros parámetros para trabajar. Está la acupuntura que nosotros tenemos en Occidente es una acupuntura paupérrima. De hecho, es muy difícil que un chino llegue a hacer esa acupuntura con nosotros, porque él entiende que nosotros no sabemos acupuntura, empezando porque la acupuntura tiene 14 tipos de agujas diferentes, la acupuntura real. Hay acupuntura de todos los tamaños, hay acupuntura
con agujas específicas para usar sangría, para cortar, o sea, es toda una cirugía. Saca el kit de agujas, ¿sí? Y fuera de eso tiene todos los conocimientos de moxibustión y todo que nosotros no manejamos en ese nivel. Aquí nos acostumbramos a escasamente todas las agujas son iguales, el mismo tipo de aguja, diferente tamaño, y ya, no salimos de ahí. La moxibustión es también un arte desarrollado a través de generar calor. Lo interesante en China es que la moxibustión también se puede, digamos que la medicina china tiene dos elementos, uno es tonificar y el otro es dispersar. En este momento, para que me entiendan, si usted está cansado todos los días, se queda sin batería después de la mañana, está agotado, no quiere moverse, ¿sí? Esa sensación es porque le falta energía. Entonces digamos que hubiésemos una inyección de energía a través de esta terapia. Pero puede pasar lo contrario, usted está lleno de energía, no duerme incluso, está activo, entonces necesito no bajar, ¿cierto? Entonces, la moxibustión se puede tonificar como dispersar. Pero en Occidente también tenemos otro problema, solo sabemos tonificar como moxibustión, no sabemos dispersar. O sea, todos son elementos que uno dice, ¡wow! Pero tendría que uno irse allá y vivir allá para aprender eso, tal cual. Las ventosas también es otra técnica que se utilizaba con fuego, con copitas de vidrio, con el fuego, eso las abuelas aquí lo hacían mucho, ¿sí? Eso es para dispersar específicamente, sacar malos fríos, como dicen las abuelas. La auriculoterapia que ya les hablé y el Feng Shui, que es el estudio de la Tierra, ¿sí? El estudio del movimiento energético en la Tierra. Pero no es el Feng Shui que nos enseñan aquí. El chino es muy comerciante, ¿cierto? Entonces, si un chinito abre una tienda y le dicen, ¿tiene móviles de Feng Shui? ¿Eso qué es? ¿No? Unas pepitas, unos muñequitos con moño. Entonces sale el moño y se lo vende a uno y terminamos entonces haciéndoles publicidad a un Feng Shui de la New Age, que está basado en adornos o en supersticiones que no vienen al caso, ¿sí? Cuarzos y cosas así. Entonces, realmente el Feng Shui de China es diferente, es un Feng Shui que está muy pegado a lo que llamamos aquí la geobiótica, o el movimiento energético o biología de la Tierra, las fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Las corrientes de aire. Esto es más Feng Shui que realmente poner un muñequito y pensar que el muñequito me cambia la suerte porque lo pongo en un lado de la habitación. Nada tiene que ver. Bueno, pero nosotros jugamos a ser chinos y los chinos nos siguen el juego y se ríen de nosotros y jejeje, sí. Listo. Bueno, seguimos. Seguimos en la frase. Entonces ahora es un compendio de saberes ancestrales que se integran, ¿sí? Que se integran. Y esto es muy importante. Bueno, aquí volví otra vez. ¿Qué quiere decir ancestrales? Sí. Entonces, son ancestrales porque estos conocimientos se remontan por allá al año 3000 y 4000 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, son de los ancestros por allá. ¿Sí? Si ustedes recuerdan quién fue el emperador amarillo, ¿se acuerdan? Uno es considerado en algunas versiones uno de los 3 Augustos, en otro de los primeros emperadores. ¿Listo? Este señor, ¿sí? Se entiende que era hermano de Shennong y de hermano de Fuxi. O sea, tiene una relación de línea, de familia. Luego, los conocimientos que manejaban estos seres seguían esta misma línea. ¿Okay? La línea del emperador amarillo. ¿Okay? Entonces, por eso se dice que todas las artes o las expresiones de la medicina china, ¿sí? Vienen de la línea interna del emperador amarillo, o sea, de la línea familiar. Son conocimientos específicos de una familia transmitidos de generación en generación, desde el emperador Fuxi a Shennong y de Shennong del emperador amarillo. Y el emperador amarillo supuestamente escribiría o editaría el canon interno, ¿sí? Y el canon externo, porque son 2 libros, interno y externo, con los cuales da como el conocimiento de esa línea que traían ellos. Y esto tiene una buena noticia y una mala noticia para mí. La mala noticia es que se vuelve súper complejo, ¿sí? Porque uno está entusiasmado en estudiar medicina china y quiere todo ya, qué chévere, fácil, y se da cuenta que estamos remontando unos conocimientos de hace 3000 y 4000 años y uno dice, uy, no, esto es mucho, esto es supremamente profundo,
y a veces como que se desmotivan un poco. Pero la buena noticia, la súper buena noticia, es que, pasa a la siguiente diapositiva, es que ahí viene el punto de integración, pasa a la siguiente diapositiva, ¿sí? Todas las bases de conocimiento son la misma para cualquier expresión de la medicina china, de cualquier saber. Me explico. Usted quiere estudiar acupuntura, listo. Usted quiere estudiar masaje, listo. Quiere estudiar tai chi, listo. Quiere estudiar, bueno, cualquiera de esas conocimientos, ¿sí? Tienen la misma raíz, tienen la misma base. Es decir, entre más profundices en la base, más ganas raíces y comprendes, ¿sí? De tal manera que a un acupuntor, bueno, no le queda mal, o sea, entiende qué es lo que hace un masajista. Aunque no tiene la pericia para hacer el masaje, entiende lo que hace un masajista. Y el masajista, aunque no tiene la pericia de poner agujas, entiende lo que está haciendo el acupuntor, ¿sí? Y esto se expresa no solamente en estas cosas que les acabé de poner anteriormente, en estos conocimientos, sino también en las artes tradicionales. La caligrafía es una forma de medicina china, ¿ya? La ceremonia de té es una forma de medicina china. El tocar ¿cómo se llama el instrumento? El guqin, ¿sí? Es un instrumento tradicional, es una forma de medicina. El go, el juego del go, el ajedrez, el parqués chino, ¿sí? El ajedrez chino que llamamos, es también una forma o una expresión de la medicina china. Vamos a entender un poquito más por qué. Entonces, pero todas esas artes están basadas en la misma base filosófica. Entonces, por eso se habla cuando hablamos de la medicina de China, de un tronco con 1000 ramas. ¿Sí? El tronco, todo viene de ahí. Entonces, si usted se preocupa por estudiar la filosofía y estudiar todas estas expresiones desde la raíz, usted comprende más lo que está haciendo. ¿Listo? Y sin que tenga que ser religioso, o si tenga que meterse a una secta, nada de esas cosas, ¿sí? Es decir, es meterse. ¿Dónde consigue de primera mano todo este conocimiento? Hay 2 puntos, ¿sí? El conocimiento que dan los textos tradicionales y el conocimiento que da un maestro. Si usted se consigue esas 2 cosas, bueno, hay un conocimiento que es la práctica. La práctica y estudio personal. Si usted se consigue estas, o tiene, esta ya la tiene usted, la puede tener, pero si se consigue esas 2 primeras, usted está hecho. Ahí tiene para comprender muchas cosas. Ahí sí, como les decía, es un cuento chino, pero realmente mágico. Bueno. Entonces, si tenemos en cuenta eso, entonces, estas expresiones se pueden incluso combinar, ¿sí?, para lograr una integración con el mundo, que ese es el fin último. Entonces aquí de pronto para los que hicieron el curso de Qigong, que estaba, ya aquí ya estaba Hugo, les decía, la palabra mundo, ¿sí?, la palabra mundo, en los niveles de significación o de profundidad, el idioma chino tiene diferentes niveles de significación. La palabra mundo no se refiere al planeta, sino se refiere al hombre, a cada uno, ¿sí? El mundo, está hablando del mundo, está hablando de usted, ¿sí? Entonces, de tal manera que pueden combinarse para lograr una mejor integración con el mundo. O sea, ¿con quién? Con usted mismo, ¿sí? Bueno, estas palabritas que tienen aquí, este link, es porque en el concepto oriental tienen otra profundidad, o en la parte esotérica tienen un nivel de profundidad diferente a como nosotros los vemos. Obviamente, cada tradición, que es el saber ancestral que viene de familia, tiene su profundidad. Entonces, pero sí podemos, con este conocimiento, abarcar cositas. Por ejemplo, el que hace acupuntura y tiene un nivel básico de masaje, ayuda, porque a veces el masaje complementa la terapia acupuntural. El que hace moxibustión y sabe acupuntura, pues combina las dos para lograr el mejor efecto. El que hace acupuntura puede poner a la señora a hacer tai chi, ¿sí? Entonces, como que combina las dos, pero conociendo el tronco. ¿Listo?
Bueno, seguimos. Ahora vamos a la frase. Volvamos, que cada vez que nos devolvemos y volvemos a leer y lo vamos encontrando diferente. La definición, compendio de saberes ancestrales. Ok. Que se integran. Ok, saberes ancestrales que se integran. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir de manera subjetiva? Pasamos la diapositiva. ¿Por qué subjetiva? ¿Qué es eso? Va. Recordemos esto que vimos en la parte de introducción al pensamiento chino. ¿Cómo era el pensamiento chino? Intuitivo, relativo, adaptativo, analógico, no lógico. Cada manifestación es puntual, es particular, ¿sí? Y es hermosa por el solamente hecho de estar, ¿sí? Y es contemplativo. ¿Estamos? Estas mismas formas que caracterizan al pensamiento chino hacen que todas estas artes o este compendio de saberes se vuelva automáticamente subjetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intuición no es racional, porque es relativo y lo racional busca ser conciso, fijo. Es analógico, no es lógico. ¿Sí? No es general, aquí es particular. Y no es observativo, sino contemplativo. O sea, son características de un pensamiento que define sus artes o sus expresiones. Entonces, obviamente, el pensamiento chino va a ser subjetivo. Para nosotros, esa subjetividad raya en la locura. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos las definiciones conceptuales, buscamos las comparaciones, buscamos estadísticas, buscamos todo lo más científico posible para podernos agarrar y justificar el mundo en el que vivimos. Y si nos quitaran esas estructuras, ¿cómo quedábamos? ¿Sí? ¿Cómo nos cuesta entender que a veces hay definiciones conceptos que no tienen definición, que no tienen forma de definirse? Y nos quedamos ahí, no, pero ¿cómo? Uno como que insiste. Que no, que es una idea del movimiento, como la expresión de chi. ¿Sí? La expresión de chi veíamos casi un fin de semana entero viendo qué es chi. ¿Sí? Y no entendíamos, pero ¿qué es? Dice, no, es que no les voy a decir qué es. ¿Sí? No me interesa que sepan qué es para qué y por qué. O cómo, perdón. Para qué y cómo funciona. ¿Ya? Entonces, eso es la idea. Seguimos. Volvemos a leer otra vez. Entonces, compendio de saberes ancestrales que se integran de manera subjetiva. Ok. Con una finalidad. Es decir, esto tiene un para qué. ¿Para qué usted quiere integrar? ¿Para qué quiere usted conocer la raíz o el tronco? ¿Sí? Vamos. Bueno, entonces, ¿ustedes se acuerdan? ¿Vimos algo en filosofía de esto? ¿Sí? En la lectura que hicimos, nos describían qué podían hacer estos hombres verdaderos, pero entonces nosotros lo analizamos como una secuencia. Entonces, lo primero era que podían distinguir muy bien las energías del cielo y la tierra, lo cual les llevaba a comprender el principio del Tai Chi y con ello el principio del Yin y el Yang. Y ya logrando hacer estas dos cosas, distinguir las energías del cielo y la tierra y comprender los principios del Yin Yang, podían saber qué hacer con su ser, tanto espiritual como con su cuerpo. Entonces podían conservar su espíritu con gran cuidado, siguiendo esos principios, y también trabajar la parte física, tanto en la respiración para conservar la energía y también manteniendo sus músculos fuertes. Y como consecuencia de todo eso, de trabajar su cuerpo físico y espiritual, lograban tener una especie de inmortalidad, ya que lograban superar la longevidad de la tierra y del cielo a través de todos esos ejercicios físicos y espirituales que hacían. Entonces ahí hay unas consideraciones especiales.
Shen es verdadero. Shen. O sea que los otros hombres son falsos, ¿o qué? No. O sea que un verdadero hombre es aquel, o era aquel que tenía un estado tal que podía sobreponerse a las leyes físicas del cielo y de la tierra. Es decir, no envejecía. Y esto supone que para no envejecer tendría que estar fusionado en la misma energía. Ser energía pura. Y desde ellos nos hablan que ya practicaban artes respiratorias. Cuando yo leí la primera vez este capítulo, yo le pregunté al maestro, ¿pero esto sí existió? Sí, claro. Y le pregunto yo, maestro, un ejemplo de un Shenren. En la historia, un ejemplo de un Shenren. Señor, Jesús. Y yo me quedé, un chino hablando de Jesús. Pero decía, sí, él es un Shenren. Porque era una luz hecha hombre. ¿Ya? O sea, él podía mover las leyes físicas a su antojo. ¿Sí? Ejemplo de Shenren. Bueno, listo. Luego dice, pasó un tiempo, o sea, esto es la remota antigüedad. Luego llegó la edad medieval, creo. Sí. Entonces viene la siguiente exposición. Que son, hace referencia a los hombres inmortales, según la traducción, lo que dice aquí una anotación, son unos hombres que se alinearon y conectaron con los 8 salientos, que yo interpreté como el Pacuá, como los 8 trigramas, o las 8 direcciones del Pacuá. Y son hombres que empiezan a tener como y a satisfacer unos deseos materiales mundanos, pero los básicos, ¿sí? Entonces entran como a tocar los deseos mundanos, pero por ejemplo aquí dice se visten de manera muy tranquila, como que no se preocupan mucho, no trabajan mucho, ensayan como guardar las energías y no botarlas todas para afuera, y eso. Entonces, los Shenren son hombres sabios. Cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de la conexión con el propio espíritu. No se refiere al conocimiento intelectual ni académico. La sabiduría es una cualidad del espíritu. Luego, es una cualidad que está en todo. Un sabio es un hombre que no es inmortal, es mortal. Ya está, porque
cuando nos habla del pacuaco que decía Enrico, de las 8 direcciones, en las 4 esquinas, esas cosas, nos habla de que ya está alineado en el tiempo y en el espacio, o sea, ya pertenece al tiempo y al espacio. Entonces ya está metido o condicionado por las leyes físicas. Pero aún así, estando en esa condición, ¿sí?, él se esmera por aprender de los movimientos que la rodean, de los ciclos, y él logra vivir, dice que creo que más de 120 años, sí, logran vivir más de 120 años, porque viven tranquilos, o sea, tienen su mente enfocada, y de hecho creo que dice por allí que no necesitan moverse para conocer lo que está pasando en las 4 direcciones. No, pues en este párrafo no. ¿No está ahí? Y de hecho es interesante porque lo que tú dices aquí dice que esta traducción hace referencia a los Shenren, los inmortales. Pero esta traducción... Esos son apuntes míos. No, ¿sí?, es una nota del texto. Ah, notas del texto. Sí, párrafo. Shenren no es inmortal, es el sabio. Es el sabio. Los inmortales son estos. ¿Sí? Estos, con un poquito de esfuerzo, logran vivir muchos años. Vamos como que... ¿Pueden escoger? Estos ya están condicionados al tiempo y al espacio. O sea, van a vivir más de 120 años. Ahí cuando dices con un poquito de esfuerzo es porque los otros también, pero con más esfuerzo, ¿sí? Sí. Sí, tienen que esmerarse. Esos ya estaban conectados. Eso necesitan fuerza para conectarse. Estos tratan de conectarse. ¿Sí? Cuando yo le pregunté al maestro, digamos un ejemplo de Shenren, le dijo fusil. Sí, ¿sí? Entonces dice, ok. Los santos sabios de los que habla el I Ching, los santos sabios, los que escribieron esos textos ancestrales y todas estas dinámicas del movimiento energético, los que nos dieron las pautas de cómo conocer los ciclos y todo esto, son los sabios. Hay unos textos ancestrales que nos dicen que el sabio, que era como el jefe chamán, ya de ese momento, se subían a un árbol. Eso nos da la idea del cuento del árbol que llega allá al cielo. Se subían a un árbol que era como para decir el árbol del bit, de vino. ¿Sí? Entonces se subían y esos árboles tocaban allá y se difuminaban entre las nubes. Entonces hay un lugar en China que se llama los Montes Kunlun. Es una región de China muy especial. Entonces decía que en los Montes Kunlun estaban esos árboles, entonces llegaban los chamanes, ¿sí?, los sabios, los santos sabios, se subían allá, iban perdidos allá en la copa de los árboles y bajaban del cielo con los conocimientos que los dioses le daban para dárselo a los hombres. Entonces no eran seres tampoco tan del mundo mundano, o sea, estaban relacionados con los demás, pero tenían un estado de conexión con lo divino. Entonces se iban, traían el conocimiento, volvían y enseñaban. ¿Sí? Esos son los Shenren. ¿Listo? Y luego llegaron los hombres, digamos, acá han impartido todos los conocimientos, digamos, de la relación que había entre el cielo y la tierra, y ellos lograron, digamos, con un esfuerzo, ¿sí?, a entender, digamos, todo un aspecto en relación a la armonía que había con los ancestros y todos los conceptos que hemos visto de la relación del yin y el yang, poder entender los movimientos de la tierra. Acá nombran, por ejemplo, entender el amanecer, el anochecer, la luna menguante, la luna creciente, la disposición de las estrellas, y eso hacía, digamos, que ellos pudieran también vivir un largo tiempo, ¿sí? Para mí, digamos, este párrafo lo que refleja también es cómo el hombre vive en armonía con su entorno, ¿sí?, con la tierra, y también tiene un nivel de conciencia en relación a sí mismo frente a la vida pues, relacional, y eso hacía, digamos, que entendiendo todos esos principios vitales, pues digamos, los aprovechaban ellos para vivir de una manera armónica. ¿Sí? Ok, entonces viene los Shenren. Los Shenren son los que ya tienen que estudiar el Tao. Ya se remontan a los conocimientos que dejaron los Shenren para estudiar las normas. Y con esfuerzo logran vivir lo más que puedan.
Mira que estos eran inmortales. Estos lograban vivir pues un poco más. Estos 120 años o más. ¿Sí? Y estos lo que pueden. Lo que pueden. Ahí estudian, tratan de estar en armonía, tratan de buscar el equilibrio y están bien. Maestro, un hombre virtuoso. Los emperadores. Los emperadores virtuosos. ¿Se dice que leíamos que eran algunos virtuosos? Y los reyes. Los reyes de la dinastía Zhou eran virtuosos. Los que escribieron los dictámenes del Qin y todo esto, el rey Wen, el duque de Zhou, eran hombres virtuosos, estudiaban a profundidad el Tao. Confucio. Confucio, un hombre virtuoso. Y la nos hablaba. Dime. Que tú nos hablabas, yo me acuerdo que había una comunicación bidireccional. Me imagino que en los primeros sabios. Sí. Y en los últimos es solamente unidireccional. ¿Reciben ese mensaje? Los sabios reciben y dan. Sí. Pero no pueden volverse, no pueden devolverse. Entonces resulta que uno ve esto, ay, sí, esto es ¿cómo se llama? Una fábula, algo mito, un mito. Ah, mire, existieron estos 4 hombres en el tiempo. Pero resulta que yo digo, no, señor, eso no se refiere a un relato histórico. Realmente son descripción de estados de conciencia a los que puede llegar el hombre en su proceso de integración con la naturaleza. Es decir, los Shenren, o sea que los hombres verdaderos, o sea que uno puede llegar a ser un Shenren. ¿De qué depende? Depende de su proceso de integración con la naturaleza. ¿Por qué será que está esto subrayado? A ver si Huguito se recuerda que lo dije en el curso de Chikun. O Jackie. Cuando hablamos de la naturaleza en los escritos ancestrales esotéricos, o sea, de niveles de significación profundos, la naturaleza se refiere al propio espíritu. Entonces, cuando uno habla de la contemplación de la naturaleza, ¿sí?, no está hablando de los pájaros, de los árboles, ¿sí?, del sol, del aire, sino está hablando del propio espíritu. ¿Ok? Entonces, esa cercanía, esa conexión con tu propio espíritu es la que te da el estado de conciencia que te lleva a ser un hombre virtuoso, ¿sí?, esencial, verdadero. ¿Sí? Entonces, Eliana me pregunta, ¿y dónde estamos nosotros? Y yo te respondo, ¿en dónde estás tú? ¿O qué estás haciendo para llegar a estar ahí? ¿Sí? Entonces, realmente este relato es una invitación a un camino. Porque ese capítulo, particularmente del canon interno del Emperador Amarillo, nos habla de cómo cultivar o cómo nutrir o cómo guardar la esencia o la energía divina del ser, cómo administrarla. ¿Sí? Y después de describirnos estos estados, nos dice que la idea es estar en armonía. ¿Okay? Bueno, entonces, la finalidad entonces de todo este proceso, volvemos a leer otra vez. Vamos a la siguiente. Sí, entonces aquí. Entonces, cuando hablamos del Shenren, se me fue una G acá. Bueno, Shenren, no, mentira, sí, está bien. Shenren, entonces la energía verdadera, cuando hablamos de la energía verdadera, es la energía potencial que está en uno mismo, que es a su vez la gran energía. Por eso, cuando nosotros hablamos allá de que el Tao hizo al uno y hablamos de la unidad, ¿sí?, decimos la unidad no es algo que está afuera. ¿Ok? La unidad es que si somos uno en la totalidad, si somos uno, ¿cierto? Entonces la gran energía que de donde viene todas las cosas, ¿sí?, hace parte de, o es uno en mí.
Luego, mi espíritu es uno en la gran energía. Y entonces, cuando yo hablo de que si todo es una verdad y yo soy verdad, ¿sí? Entonces eso es ser un hombre verdadero. Por eso decimos, a Dios no se le mira ni arriba, no le encuentras. No se le mira abajo, no lo encuentras, o lo encuentras, pero no está en un lugar, no es algo, es multidimensional, está hacia adentro de ti mismo, no hacia afuera. ¿Sí? Entonces, es la energía potencial del uno santo, o sea, la unidad. Luego, si te quieres encontrar a ti mismo, cuando te encuentras a ti mismo, encuentras a Dios. Porque realmente tú eres una expresión de la gran unidad. Son lo mismo. Por eso les decía cuando hablábamos de filosofía, ¿por qué nos cuesta trabajo de pararnos y decir yo soy Dios? Se lo vemos de esa forma, ¿no? Ya como que yo soy Dios. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no decimos yo soy uno en espíritu? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Quién nos hace decir, uy, no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabemos que nos toca mucho trabajo. Pero ahí está el concepto del Tao Te Ching, cuando dice, no vive, déjate vivir. Pero cuando tú te pones a vivir, te empiezas a meter capas, ¿sí? Y es que yo soy tal, y yo vivo acá, y yo soy colombiana, y ella es venezolana, y este es italiano, y este no sé qué, y este tiene este modo de pensar, y yo tengo. Entonces, nos empezamos a poner capas sobre esa misma verdad que somos, entonces nos sentimos diferentes. Y cuando nos dicen, mira qué tan lejos estás de tu propia verdad, ¿eh? Entonces ahí sí como que, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Pues soy uno. ¿Eh? Entonces, cuando nos invitan en este camino a ser hombres verdaderos, nos hablan de conectarnos y de fusionarnos con la energía potencial que somos. ¿Ok? Y ese potencial, esa energía potencial que todo lo crea, es la misma que crea el universo, no hay diferencia. ¿Sí? Entonces, nos ayuda a hacer, o sea, ¿cómo llegamos a esto? Mire estas palabras, verdadero, esencial, sabio, virtuoso. Pasa a la siguiente página. Entonces, mira, okay. ¿Cómo empezamos a hacer este proceso de transformación interior? ¿Ok? Entonces, cultivando nuestra virtud para que la sabiduría de nuestro espíritu aflore y seamos cada vez más esenciales como verdad. Entonces es un camino. Entonces hablamos de medicina china, ¿eh? ¿Cómo les parece? Bien. Entonces es un proceso de transformación. Seguimos en las diapositivas. Entonces miramos, hablando de la finalidad, para cerrar este tema de la finalidad, miramos qué hace cuando hablamos de medicina alopática. La medicina alopática es una ciencia, o sea, está regida por el método científico. ¿A qué apunta? A prevenir, ¿sí?, la enfermedad o a tratarla, pero el objetivo es la salud. ¿Listo? ¿Y en qué se basa? En el signo y el síntoma. Entonces, en una persona hay unas estadísticas según las cuales ciertos signos y síntomas, bueno, el signo es algo más objetivo, el síntoma es algo que viene de uno, de lo que siente. Entonces, comparan. Usted tiene estos signos, estos síntomas, apuntan a este signo. Estos signos se encasillan en unas estadísticas según, si usted tiene estos síntomas y signos acá en estas estadísticas, usted tiene X o Y o Z enfermedad. Y como nuestro deber buscar su salud, entonces vamos a ir a quitar sus síntomas, ¿sí?, a eliminar sus síntomas y a restablecer su salud. Ese es el tema de la medicina alopática. ¿Ok? Pero mira la medicina china lo que nos plantea. ¿Sí?
La medicina china tiene como objeto no la salud, tiene como objeto el espíritu. Es muy diferente. La salud hace parte del espíritu. Ya. Mientras que aquí trata de prevenir y tratar la enfermedad, y aquí voy a lo que está pasando en estos momentos, ¿sí? Estamos en una etapa de prevención y afrontamiento de algo que nos asusta. Aquí hablamos de armonizar el alma. Y mientras aquí estamos buscando sentir síntomas, ojalá que no me toque, ojalá que no me coja que el coronavirus, ¿sí? Ojalá que no sienta nada, ojalá que no me pase esto. Aquí estamos tomando conciencia sobre causas y consecuencias de nuestro modo de ser o de nuestro modo de relacionarnos con nuestra naturaleza, que es el propio espíritu. Entonces, ¿aquí en quién recae? ¿En quién recae finalmente? ¿O quién se pone ese papel social de atender la salud? El médico. No, yo voy al médico porque este es el que me puede formular. Y ahí viene también toda la alcurnia que coge el médico, ¿no? Yo tengo el poder de manejar el lenguaje científico para confundirlos y que no sepan lo mismo que yo, y les puedo dar las drogas que se me da la gana para tratar de mantenerles la salud, ¿sí? Aquí a nosotros no nos interesa eso, porque el espíritu recae, o la responsabilidad de tu espíritu y la armonía de tu alma recae en ti mismo. Nadie lo va a hacer por ti. Esa escalerita que acabamos de ver, nadie lo va a hacer por ti. Solo es tu compromiso el que dice, voy a intentarlo. ¿Quién te va a decir que leas el canon interno del emperador amarillo? Porque, profe, estoy leyendo el canon del emperador amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Profe, me leí el capítulo 3, ¿qué quiere decir esto? Yo no me voy a poner, oye, Aliana, leas el capítulo 3, a veces se le ocurre preguntarme algo. No. ¿Sí? Cada uno practica. Y el compromiso que tiene con la práctica es lo que va acercando en esos 3 elementos que vimos. Tener profesor, los textos tradicionales y la práctica permanente. Esos son sus maestros. ¿Estamos? Entonces ahora seguimos. Entonces volvemos a leer otra vez. Vuelvan a leer. Compendio de saberes ancestrales. ¡Wow! Que se combinan de manera subjetiva, con la finalidad, de restablecer el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pásame la diapositiva. Entonces aquí aparece una nueva palabra. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de un concepto racional. Es el afán por controlar todo al 50-50. ¿Sí? La justicia ya, con la balanza, 50-50. Bueno. La armonía es algo que tiene que ver más con el propio instinto. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que respeta los ciclos. Y los ciclos no son 50-50. Los ciclos tienen procesos, una vez con expresiones de energía más grandes, otras veces más tirados al letargo, al guardarse, al quedarse quieto, pero nunca están 50-50. Cuando tú caminas, tú no puedes caminar en 50-50. ¿Sí? Cuando tú caminas, tienes que dar paso para que tu peso se desplace todo hacia un lado. Ahí no hay 50-50. Pero antes de llegar al extremo y caerte, das el paso. Entonces, hay un juego de ciclos. A cada pierna le corresponde su momento de llevar la batuta y se van alternando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, para llevarnos de un lado al otro. ¿Correcto? Entonces, la medicina china no busca el equilibrio, busca la armonía. ¿Okay? ¿Y dónde encuentra usted la armonía? ¿Dónde está la armonía? ¿Sí?
en la contemplación de su espíritu. A mí me preguntaron una vez un señor, estaba haciendo tai chi, ¿no? Y se separaba y decía, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Y yo me reía, ¿no? ¿Cuál es la raíz, profe? Dice, la raíz es su propio espíritu. De ahí viene todo. ¿Usted quiere pegarse a sus raíces? Pégase a su propio espíritu. Esa es su raíz. Ese es su punto máximo de potencialidad. Entonces, cuando tú estás contemplando la naturaleza de tu espíritu, respetas los ciclos naturales. Entonces, aquí no se trata de botarle la pelota a Dios. Oiga, no, yo me voy a poner bravo, pues el Señor no. Es como decía mi abuelita, me decía un paciente que día, ella se pone brava con Dios y le dice, no, ¿cómo así, hermano? No, mándeme lo que ya es suficiente. ¿Sí? Y mire que ahí le concede las cosas. Ya me reía, ¿sí? Porque es que no se trata de, si uno es una potencialidad, si uno es uno tiene toda la potencialidad de crear el entorno en el que vive, crear el camino en el que está. Entonces uno no se puede decir, oiga, por favor, ayúdame. Dios le diría, pero pues ¿en qué se metió? Yo estoy con usted, estoy ahí, le estoy dando lo que quiere, estoy dando todo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué buscas? ¿Ah? Entonces esa respuesta tienes que darla. No es que, confiemos en Dios. Voy a presentar este examen, confiemos en Dios de que me vaya bien. ¿Ah? No. ¿Ah? Me va a ir bien. Porque me preparé para el trabajo, me preparé para el tema. Estoy haciendo todo lo básico. Y aún si no me salga, está bien, porque hay algo que desconozco, pero hace parte de mí, que todavía no puedo conectar, pero que sé que todo me está llevando. Entonces, no le botemos la pelota a Dios. Entonces, estar en armonía con la contemplación de su propio espíritu, respetando los ciclos, y entonces, por tanto, no existe 50-50. ¿Sí? Pero aquí sucede algo. Claro, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Y a quién le gusta que le pasen cosas difíciles en la vida? Nosotros somos una partida de perezosos, ¿sí? Somos una partida de acomodados. A nosotros nos gustaría que uno se levantara y tuviera el desayuno ya en la cama servido. Que se levantara a la cama y ya estuviera vestido, bañado, arreglado. Que saliera a la calle y no tuviera que preocuparse por la factura, ni por el almuerzo, ni ya estaba todo hecho. ¿Sí? Pero qué aburrido sería un mundo así. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo viviría uno así con todos los placeres listos, satisfechos? ¿No? Uno necesita esforzarse. Y esta es una de las pautas, por ejemplo, de las enseñanzas espirituales, el mérito. ¿Quién fue el primero en hablar de meritocracia en la historia? No. Pues, bueno, dicen que si Confucio hubiera nacido en la India, ¿sí?, hubiera hablado de lo mismo. ¿Sí? Hay una frase por ahí que dice eso. ¿Sí? Buda, primero exponer el tema del valor del mérito, ¿sí?, en su planteamiento, ¿sí?, porque desde el punto de vista indiano, ¿sí?, el destino es inmodificable. Desde el punto de vista budista, el destino se modifica. ¿Ah? Cosas diferentes. Cuando estudien yoga, cuidado, porque tienen las mismas palabras en sánscrito, pero su trasfondo es diferente. Muchas cosas diferentes. Entonces, decimos, ¿qué sucede? Porque esta armonía, entonces la armonía no es que estar perfecto, no. La armonía es acorde a su temple espiritual. Entonces, estar en armonía no necesariamente tiene que ser sinónimo de salud perfecta. A veces necesitamos enfermar para contemplarnos espiritualmente, porque de otra manera no lo hacemos. Si usted no se enferma del hombro, ¿sí?, por pararse mal, por agarrarse mal, ¿sí?, ¿cuándo le pone atención a su hombro? Y aún así, es tan terco que se atreve a decir que usted no le para bolas a ese hombro. Que no es así, ¿no? Me duele la rodilla. Yo no le paro bolas a esa rodilla, pues que me duela. ¿Sí? Hasta que saca la mano. ¿Sí? Entonces es, todo el universo te habla. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de tu espíritu se expresa físicamente y te da las pautas para que tú seas más respetuoso contigo mismo, con tu propia naturaleza. ¿Listo? Seguimos.
Entonces, ¿de dónde? ¿Qué es lo que pretende? Entonces, restablecer la armonía. ¿De dónde viene la armonía? Del Shen. El Shen es, la traduce como espíritu. Desde la óptica laica de la medicina china, el Shen es el psiquismo, es la claridad, la mente estable, Desde el punto de vista esotérico, la enseñanza profunda, el Shen es el espíritu, el gran espíritu, la gran unidad. Es la raíz, el uno. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas que el restablecimiento de la armonía parte de su espíritu. Que obviamente su mente expresa lo que tiene espiritualmente. Y lo que concibes espiritualmente se convierte en energía. Y lo que se mueve como energía se convierte en materia. Entonces hay un ciclo interesante aquí, ¿sí? Tu cuerpo genera energía, es decir, tu energía física, corpórea, genera una energía más sutil, pero es perceptible, ¿cierto? Usted está aquí con su cuerpo y de repente empieza a hacer esto. Y se pone rojo. Esto está haciendo a su cuerpo. ¿Esa manifestación energética de qué es? ¿De qué emoción? Ira. ¿Sí? La energía se entiende. Es sutil. Usted no ve la rabia. Ve la rabia expresada en su cuerpo. Usted no ve la rabia. Pero se percibe. Está. ¿Ok? Y su energía, ¿a qué afecta? ¿O de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esa rabia? En la forma de tus pensamientos. ¿Y qué expresan tus pensamientos? Lo que tiene tu espíritu en ese momento. ¿Ok? Pasa la diapositiva, por favor. Entonces, el espíritu, ¿sí? La armonía de tu espíritu se expresa en el chi, que se expresa en el chin, lo sustancial, lo corporal. Y al revés, el chin se expresa en el chi y el chi se expresa en el shen. Son tres elementos puntuales que trabajamos en medicina china. Entonces acá hay algo interesante. Yo no sé si está en la diapositiva. Perdona, pásamela un momento. Bueno. ¿Por qué se pierde la armonía? ¿Dónde se pierde la armonía? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué se pierde la conexión? Ok, ¿quién me dice otra cosa? Ok, sigue, Huguito. Por la interpretación que le damos a la realidad en que vivimos. Cada uno de nosotros en su proceso de formación tiene unas pautas de crianza, unas corazas de emociones creadas a través del tiempo, por experiencias, ¿sí? Tiene una cultura a la que pertenece y eso nos va dando una interpretación de nuestra realidad. ¿Sí? Cuando tú te conectas espiritualmente, te empiezas a dar cuenta que esto siempre es subjetivo. Es la forma en cómo lo estás viendo. Y eso no es la realidad. La única realidad es tu propio espíritu. Por eso el chino dice, contempla tu naturaleza. No pelees contra naturaleza. Contémplala, acéptala, ¿cierto? Y deja que trascienda. Porque el potencial interior que tienes te trae. ¿Sí? No lo obligues, te trae. ¿Qué necesitas? Un poquito de esmero. Una mente enfocada para lograrlo. Un entrenamiento verdadero. Entonces, por eso decimos, cuidado porque los pensamientos se convierten en sentimientos. ¿Sí?
Y los sentimientos, ¿sí?, son alimentados por las actitudes que se vuelven hábitos. Entonces, cuando hay una terquedad o una mala interpretación y aparecen malos pensamientos, aparecen sentimientos negativos que se convierten en actitudes negativas y por tanto en hábitos negativos. Y eso rompe, porque va en contra de la naturaleza del espíritu, que es la pureza y la totalidad total. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hablar con alguien, un momento. Entonces, si yo hablo con Eliana, le digo, hola Eli, vamos a tomar un café, y me siento con ella a hablar, ¿cierto? Es fácil interpretar cómo está el espíritu de ella, cómo está interpretando su realidad. Porque de pronto es la actitud la que uno ve. Es sutil, pero está la actitud. ¿Sí? Entonces, hablemos de medicina china. Eliana, uy, qué chévere. Ya me está dando una actitud. Y esa actitud y eso me está diciendo que la actitud de ella está conectada con un hábito que está tratando de seguir. Y está conectada con un nivel de pensamiento frente a esta realidad que entiendes como medicina china. ¿Por qué? Porque quizás ahí, a través de eso, estás encontrando el puntito de luz que necesitas para conectarte con tu espíritu. ¿Ya? Pues te llama. Por aquí puede ser. Aquí esto me suena, esto me resuena, esto me toca, esto me puede transformar. Por lo menos me señala un camino. Entonces pasamos ahora sí. Entonces, ojo con esto. ¿Qué eres tú en tu estructura corpórea, física? Entonces, ahí está toda la famosa frase que la cambian y le ponen diferentes palabras. Eres lo que piensas, esto es tu creación. Eres lo que hablas, es tu creación. Eres lo que sientes, eres lo que haces, eres lo que comes, eres lo que escuchas. Eso eres. Ahora, ¿qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué obras? ¿Qué escuchas? Suma todo eso y te da, o de qué te alimentas. Sí, está ahí. ¿Qué comes? Sí. Y si tú me comparas todo eso, entonces, ¿qué eres? Pasamos. Pues cuando pretendes ser lo que no eres en verdad, o te pones cosas, incluso te hacen daño, porque hay actitudes. Está la actitud del victimario, ¿no? Esa persona que sufre, una víctima, pobrecita, ella es pobrecita, y se encuentra con una, ay, pero es que imagínate que, ay, me toca tan duro, ay, la vida es un sufrimiento. Esa es su realidad y su actitud frente a la vida. ¿Y cómo es su creación? Pues eso es. Para todo el mundo ella es, ay, pobrecita esa señora, ay, la pobrecita esta de la esquina, ay, pobrecita señora. Esa es su creación, ¿sí? Entonces, cuando eso se vuelve reiterado y pretende ser lo que no eres en verdad, o sea, hay incoherencia. Por ejemplo, lo que comemos con lo que hacemos. ¿Sí? Yo quiero ser un futbolista, quiero ser un deportista, y coge y le sirve un fritanguita, ¿sí? No hace ejercicio, ¿sí? Como hay una incoherencia. ¿Sí? ¿Para qué nace usted? No, es que a mí me gusta bailar, ¿sí? Pero nunca va a bailar, ¿sí? Se la pasa trasnochando, bueno, no sé, nunca prepara. Entonces, es como ser coherente. ¿Qué sientes y qué piensas? Es la mayor incoherencia del hombre. ¿Sí? ¿Qué sientes? Me siento triste. ¿Y cómo estás actuando? No, yo estoy feliz, hay que ir para adelante, a mí no me la monta nada, yo soy duro, yo soy fuerte. ¿Sí? Ahí estás negándote la expresión de tu tristeza. Entonces, todo este tipo de cosas que nacen de aquí, ¿sí?, son las que te pones en desarmonía. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, ¿a qué conlleva esa desarmonía? ¿Sí? Desajustes genéticos. Uno puede tener la disposición A más se activa por esa desarmonía que comienza por aquí. Tiene desajustes alimenticios en el tiempo. ¿Por qué? Porque eres ansioso, porque quieres comer más de la cuenta. ¿Sí? Desajuste mental.
Cualquiera de las neurosis. Ya decíamos, en el budismo se dice, el ego es la construcción de tus neurosis. Por ahí enseñanza de Buda. Emocionales. Y ambientales. ¿Ambientales? ¿Ambientales? Sí. Si tú aceptas que eres uno en la totalidad y que el mundo que te rodea es una expresión de lo que tu espíritu o la naturaleza de tu espíritu te permite crear y construir, los factores ambientales que te rodean también hacen parte de eso, de esa creación. Me decía una señora, claro, entonces a mí me toca todos los días meterme en el charco a sacar el arroz para cultivarlo, ¿sí? Y pues obviamente al tiempo voy a generar un problema de frío abajo que se puede expresar en artritis, en los huesos. Ok, ¿quién te puso a trabajar en eso? No, es que a mí me tocó. No, tú elegiste. Entonces empezó ¿a dónde? Acá. Porque era la única opción. No tenías más que meter allí las patillas y trabajar 25 o 30 años ahí. No tuviste más opción. Entonces, ¿dónde empezó? El problema ambiental. Acá. Entonces, tu espíritu, tu Shen, tu luz, tu potencialidad interior, tiene la capacidad de crear lo que quieres. Entonces, aquí voy, pues este coso ambiental es abajo de la línea, porque precisamente vivimos un momento coyuntural en la historia de la humanidad, porque nunca antes teníamos a nuestro favor tantas redes sociales y tanta información, así, tanto medio de comunicación puesto ahí, para exacerbar un pánico colectivo frente a algo que nos toca, ¿sí? Entonces, miedo, inseguridad, ¿sí? Angustia, ansiedad, ¿sí? Todo esto son desajustes. ¿De dónde salen? De aquí. Y cuando yo entre más piense en el coronavirus, ¿qué estoy haciendo? Lo estás trayendo. Me pregunto, ¿lo esperas? Le digo, Huguito, ¿usted espera el coronavirus? ¿Lo esperas? ¿Okay? Estás aceptando, le estás dando la entrada al coronavirus. Estás preparándote para él, para que te llegue. Estoy listo, véngase a ver. No quiero decir con esto, y no hay que ir a los extremos, no me van a malinterpretar, ¿sí? Que no es que uno no tenga que estar en la jugada, ¿sí? Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, si tú estás atrayendo tu frecuencia de vibración y te la pasas pensando en que esta estornuda de pronto me contagia, tú ya estás trayendo que las personas que lleguen alrededor tuyo tengan coronavirus. En cualquier momento te puede entrar y no se te haga raro que termines enfermo. Porque si esa es la creación de tu espíritu, aparece en el ascensor, en el taxi, donde sea, tú lo estás trayendo. Es coronavirus, coronavirus, coronavirus. Yo no necesito coronavirus, pero me estoy lavando las manos. No venga coronavirus, pero estoy aquí, cuidado. Estoy en el pánico. Y el miedo trae. No se les olvide eso, el miedo atrae. Entonces sí, yo sé que hay una situación de cuidado, pero pongo mi firmeza en que al salir a la calle no me voy a encontrar con el coronavirus. Es una posibilidad creo que hay una estadística por ahí que le mandaba a Hugo, que incluso una entre 1.000.000 que se encuentre un virus ahí de frente. Es de cuidado, y lo que estamos haciendo es generar unos vínculos de prevención mientras pasa el cultivo de la epidemia y se va. Entonces, mejor estar para que no se siga eso difundiendo. Vamos a colaborar, ¿sí? Y nos vamos a cuidar, pero no exageren la nota, ¿sí? Porque cada vez que pones aquí coronavirus, 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 es como cuando uno se sienta en el colegio y que no me llame el profesor, que no me llame, que no me llame, que no me llame, que no me llame. Está diciéndole llámeme, 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 ¿sí? Hasta que ¡pum!, pasa al frente. ¿Quién creó eso? Tu inseguridad. Entonces, es la recomendación de eso, ¿ok? Pasemos al siguiente. Entonces, seguimos. Pues vamos a leer otra vez todo. Es que cada vez que lo leemos, vamos comprendiendo un poco qué es la medicina china, ¿sí? Bajo esta pedagogía que estoy desarrollando. Entonces,
Es un compendio de conocimientos ancestrales que se integran en la subjetiva con la finalidad de preservar el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y pasamos. Entonces, como leímos al comienzo de la exposición, como dice el Sowen, es un ser de consideración especial, porque los animales no tienen lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Tenemos un Shen. ¿Okay? Y por lo tanto tenemos un potencial interior ilimitado. No se les olvide nunca eso. Aún tuviéramos el coronavirus. ¿Sí? ¿De quién depende que lo venza la enfermedad o no? ¿O por qué creaste ese desajuste en ti? ¿Por qué lo necesitas para? Yo soy practicante de artes marciales. ¿Sí? Y si una de las cosas que uno aprende con las artes marciales es a quitarle el miedo a la muerte. No le tengo el miedo a la muerte. Si yo dejo que me dé miedo el coronavirus, estoy aceptando que me da miedo morir. ¿Sí? Entonces, no le tenga miedo a la muerte. Somos inmortales. ¿Sí? Esto se puede acabar, pero el gran espíritu nunca se acaba. Así que relajaos. Y aún así, todo este cuerpo tiene un potencial de la mano con el espíritu para afrontar lo que sea. Y casos se han visto, ¿cierto? Mi mamá me contaba en estos días, le pasó una situación muy particular. Se tenía un anillo, ¿sí? Y cerró un closet con todas, así, ¡pum! El anillo se quebró. Obviamente le protegió el hueso, que no se le fuera a fracturar, pero le quedó aquí y lo alcanzó a cortar. Se le puso esto y ella no podía quitarse el anillo. Y el anillo le presionaba. Y empezó, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame. Se echaba jabón, por favor, ayúdame. Me voy para la clínica, ¿no? Se le pone en necrosis el dedo y lo pierde, ¿sí? Entonces, y dice, me tranquilizo, Dios mío, ayúdame, ayúdame. ¡Pum! Salió. Y me muestra el anillo aplastado completamente. Eso no le cabe ahí. O sea, ¿cómo le sale ese pedacito de anillo? ¿Cómo sale el anillo todo aplastado? ¿Cómo salió del dedo que está inflamado, lleno de sangre? ¿Cómo salió? ¿En qué momento tuvo esa? ¡Fa! Entonces, mire lo que tenemos. Eso, ¿qué es lo que sucede también? Hay fuerzas oscuras también moviendo todo este escenario de este show. Están probando a ver cómo es que manejan la población, cómo la someten, cómo la separan. Porque a ellos no les interesa que la gente se conecte con esto. Porque si la gente se conecta con esto, se les acaba el negocio socio. Entonces, si tú te sientes realmente pleno en tu potencial ilimitado, no tengas miedo. No tengas miedo. Pero eso es como cuando dice, si uno dice, volvemos al mismo escenario, yo soy, digan yo soy. Yo soy. Digan yo soy. Y no, pues que decir eso es muy grande. Diga yo soy. Yo soy. Dígalo. Tiene que decirlo muchas veces, yo soy, yo soy, yo soy. Hasta que el cerebro se va acostumbrando a eso. ¿Sí? El cerebro, sí, ustedes, yo soy, yo soy, pues yo soy, no, pues sí, yo soy, ¿sí? Pero para llegar a eso, ¿sí? Se necesita desarrollar esta fuerza de conexión. Entonces lo que pasa aquí, me puede dar el coronavirus, 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 cuidado el coronavirus. Diferente es, entonces alguien diga, no, el coronavirus no está en mí. Y uno le dice, ¿será que me lo creo? El coronavirus no está en mí, ¿sí? No es para mí, no me va a tocar, no está ahí, no vendrá, no viene, hasta que diga, no viene. Pero tiene que convertir esa orden racional en una orden espiritual. Es tan difícil hacer ese paso congruente entre lo que pienso, lo que deseo, lo que soy,
lo que tengo internamente de potencialidad. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, seguimos. Creo que ya estamos en... Entonces, recuérdense de esto. ¿Sí? Esta frasecita es el espíritu. ¿Sigue? Y llegamos al final. Afianzar el cultivo de su virtud. Afianzar en el hombre, en el ser humano, el cultivo de su virtud. ¿Qué es eso? Vamos al siguiente punto. ¿Qué es la virtud? ¿Quién me dice qué es la virtud? ¿O qué entiende por la virtud? ¿Quién me dice otra cosa? Pero la armonía es una resultante del cultivo de la virtud. Las acciones son una resultante del cultivo de la virtud. Ser bueno es una resultante del cultivo de la virtud. Eso es la virtud. En todos los textos orientales, Confucio, Lao Tse, Buda, nos hablan de el cultivo de la virtud. ¿Ustedes han escuchado hablar de la gracia? ¿En dónde? En la religión. En la gracia. Pues de Dios no creo, que el yoga no tiene nada que ver con Dios. Pues no habla de Dios, habla de Abraham. Cuando uno lee la Biblia y aparece la palabra la gracia, ¿de qué hablan? Sí, pero ¿qué pasa ahí? Que cuando encuentro la palabra la gracia, ¿qué es lo que acontece? Cuando dicen perdieron la gracia de Dios. Como la conexión con Dios. Ok, ¿y qué hacían cuando tenían la conexión? ¿Y qué más? Piensen en, ustedes saben la historia de, ¿cómo se llama el fuerte? Ah, se me olvidó. De Sansón. ¿La historia de Sansón? ¿Se lo han escuchado? ¿Qué le pasaba a Sansón? ¿Y por qué tenía el pelo largo y tenía mucha fuerza? Porque estaba en la gracia de Dios. Él tenía esa virtud, ese valor. Podía expresar la virtud en fuerza. Y la perdió. Perdió la gracia de Dios. Ya no podía tener la fuerza en un momento. ¿Por qué? Porque se dejó engañar y le cortaron el pelo y la cosa. Listo. Y luego otra vez, debió recuperar la virtud, ¿cierto? Entonces, cuando nos conectamos con nuestro propio espíritu, estamos en la gracia. Entramos en la gracia. Y bajo el poder de potencialidad interna que nos da el espíritu, tenemos la capacidad de romper incluso las leyes físicas, lo que llamamos los milagros. ¿Sí? Dicen, oh, qué milagro. El milagro es una resultante de la conexión con tu propio espíritu. No es algo, no debería ser algo como que nos asombrara. ¿Sí? Es como muy humilde decir, no, si es que yo tengo esa potencialidad. Lo que pasa es que la hago cuando me cogen aquí así y me van a colgar y yo, ahí sí me toca sacar la potencialidad para, me salvé, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que esperar a que nos lleguen allá las cosas? ¿Por qué no desarrollamos un entrenamiento sistemático o un trabajo sistemático que nos permita entrar en la gracia? ¿Sí? Entonces, el cultivo. ¿Cómo nos cultivamos? Está el mérito, ¿cierto? Ah, bueno, aquí ya se me... ¿Cómo se cultiva? Sí. Sí. Eso, cuando Pero uno siempre está conectado con el espíritu o no, o sea, el espíritu está ¿dónde? ¿Dentro de mí?
Está en ti y está en todas partes. Sí, porque yo soy parte del todo. Ajá. Pero el punto es que no siempre estoy conectada con el espíritu. ¿Por qué? Ok. Porque te dejas llevar de la ansiedad, la preocupación, pones otras cosas prioritarias, el miedo, y todas esas cosas que lo llevan a uno al movimiento de la vida, pues te hacen que pierdas la conexión. Y entonces, ¿cómo se cultiva? Ahí va. ¿Ha escuchado hablar de la atención plena? Pero eso no me van a decir mindfulness, ¿por qué? No, eso es la versión americana. Ok. La atención consciente de los pensamientos o de la naturaleza de los pensamientos. Es decir, claro, en la vida tienes que estar tomando decisiones a cada instante, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y cada decisión te lleva a una situación particular y tienes que tomar otra decisión y otra decisión y otra decisión. Y cada decisión te lleva a un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, la idea es desarrollar conscientemente la naturaleza de los pensamientos y que esos pensamientos se vayan volviendo las virtudes del espíritu mismo. Entonces, hablábamos de la naturaleza, con Eliana, que llegó y estaba contándonos de lo de la conexión con la tierra y esas cosas. ¿Sí? Decía, el núcleo de la tierra es el corazón de la tierra, ¿cierto? Okay. El corazón de la tierra siente lo que tú sientes, o sea, están modulados juntos. Si tú estás lleno de miedo, ¿qué hace el corazón de la tierra? Se llena de miedo. Eso es lo que le transmites. Y cuando ella se llena de miedo, ¿qué hace? Lo mismo que tú. Se desespera, ¿y qué hace? ¿Qué hace la tierra? Se mueve, se sacude. ¿Ah? Entonces, la manera de tranquilizar esto es, ¿qué? ¿Y cómo le mandas energía buena? Pues, cálmate tú. Cálmate. Y le estás enviando a la Tierra esa vibración que eres como habitante al planeta. Entonces, alerta con esto. Yo sé que está el coronavirus. Lo sé. Pero, ¿cuál es mi actitud frente al coronavirus? ¿Es de pánico? Eso le estoy mandando a la Tierra. Y me estoy alimentando de todo el pánico de todos, porque eso es colectivo. Seguía uno abre la puerta y se alimenta de todo eso. Entonces, cuidado. Estoy atento, pero estoy tranquilo. Y estoy creando que esa construcción no me toque. ¿Ves? Entonces la atención. Entonces, ahí viene el trabajo de la meditación. ¿Listo? Entonces, la meditación no es no pensar en nada. Error. La meditación no es tener la mente divagando en una cantidad de tiempo ahí. Vamos a dejar que venga, que vaya. Tampoco. La meditación es poner consciente atención a la naturaleza de los pensamientos. Eso es meditar. Y esta atención no solamente se limita a estar pensando, se limita a estar aquí. ¿Sí? ¿Qué tan congruente estás siendo con tu naturaleza espiritual? Si tu naturaleza espiritual te dice que no mates, porque vas a matar. Si tu naturaleza espiritual te dice que no tengas miedo, porque tienes miedo. Yo a ustedes les conté el sueño que tuve, ¿cierto? Algunos. Aquí, grosso modo. Fue una semana larga, agobiante, desesperada. Emocionalmente me dejé paniquear. Y entonces empezó lo del coronavirus en China, para mí fue, bueno. Ahí acabo de pasar lo de Australia, el incendio, la naturaleza, los koalitas. Bueno. Y yo estaba así, dije, esta vaina, esto ya.
Pare de contar, eso ya se recoge todo esto. Gracias a Dios, yo ya pasé la mitad de mi vida, ya me voy. Gracias a Dios no tengo hijos, ¿ah? Tranquilo. 3 personas diferentes, en 3 circunstancias y 3 momentos diferentes, me preguntaron en esa semana, oiga, profe, ¿usted qué opina del futuro? Fue chistoso porque ¿qué opina del futuro? Que hasta la última vez que me preguntaron, yo dije, de 3 personas diferentes me han hecho esta semana la misma pregunta. Y yo le respondí, la verdad te cuento, esto está patas arriba. Esto va a volverse una nada, yo me imagino que ya estoy empacando maleta, no mentira. Ya pasé la mitad, no sé, que en mis 70, 80 ya, que se acabe esta vaina. Yo estaba así, ese era mi pensamiento. Tuve un encuentro de meditadores ese fin de semana, me puse a meditar, pasó lo que nunca pasa, me quedé dormido meditando. Ahí, entonces, empecé a soñarme que venía arrastrándome, ¿sí?, en un piso completamente árido, seco, con un desierto así agrietado, y el cielo estaba a punto de llover, estaba todo oscuro, negro, y yo venía arrastrándome así, yo creo que venía en el piso, o sea, arrastrándome, y yo escuchaba lamentos de personas que vean como yo, así arrastrando, yo miraba, unos llorando, todos gritando, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y de repente una luz del cielo me cayó. Yo miré para el lado, nadie más la veía, solamente yo la veía. Yo miré los ojos, miré para arriba la luz, y de ese cielo negro que estaba ahí se abrió, y vi la imagen de Jesús. Yo, maestro, ¿sí? Esa alusión, y me dice, y escucho una voz que me dice, ¿me niegas? Y yo dije, no, maestro, pues, ¿cómo lo voy a negar? No, maestro, yo no te niego, yo te amo. ¿Me niegas? No, maestro, yo no te niego. Palabra, yo no te niego. No, ¿cómo te voy a negar? Cuando escucho dentro de la cabeza así, ¿me niegas? Y caigo en cuenta de las 3 preguntas, en los 3 momentos. ¿Y qué hago yo? Pues, ¿qué es lo que surge de uno en ese momento? Me partió el alma. Y yo dije, no, maestro, sí, reconozco que te he negado 3 veces, pero quiero estar contigo. Y entonces en ese momento sentí que me elevé, ¿sí? Y pues sentí la luz allá al frente, me dice, toma mis sandalias y sígueme. Y ahí entendí algo también muy hermoso, y es que si uno acepta que es uno en la totalidad, si uno acepta que es uno con Él, ¿sí?, no tiene por qué dudar de su creación. Esto no se va a acabar, eso se salva. ¿Pero de quién depende? Y confía, cree. ¿Ok? ¿Y el que está con Él? Nada le pasa, ¿cierto? Por ahí dice, ok, una frase por ahí rara, ¿sí? Pero realmente, pues, ¿Él quién es? Tu maestro interior. Ahí está tu luz. Entonces, cuando el maestro me habló por primera vez de la virtud, me dijo, es la pureza del corazón. El cultivo de la pureza del corazón. O sea, pues, entrar en gracia. ¿Sí? Entonces, ¿a través de qué? De la atención. Entonces, atención plena no es pensar en que levanto el pie, camino 2 centímetros, aterrizó el talón, bajó, inhaló, exhaló. No, la atención plena es estar atento a la coherencia que tú desarrollas en cada segundo con tus virtudes y tus valores espirituales. Eso es ser coherente. Eso es la atención plena, la atención permanente. Eso lo enseñó Buda, ¿sí? Necesita el mérito de estar atento a cómo piensas. Cuando llega un sentimiento emocional que te trata de hacer dudar de tu naturaleza espiritual, ¿en qué momento llega algo que te hace caer, que te hace ponerte de mal genio, que te hace ser incoherente? ¿Y qué capacidad tienes de dejar que la emoción pase y tu mente se mantenga firme o tu espíritu se mantenga firme irradiando la luz que eres? ¿Sí?
Entonces, en eso consiste el tema. Entonces, pasamos la diapositiva. Ahora sí la vamos a leer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la medicina china? Es un compendio de saberes ancestrales, que se integran de manera subjetiva, ¿ok?, con la finalidad de preservar y o restablecer, corrijo, ¿sí?, la armonía del ser humano y afianzar en él el cultivo de su virtud. Y por eso no se les extraña que cuando empiezan a leer el canon, la Biblia de la medicina china, a ver qué fórmula tiene, pues nos habla es de cómo preservar el Shen, cómo cultivar el Shen, cómo estar en contacto con la naturaleza, pero no es el verde, las hojas verdes, es con tu espíritu. ¿Sí? Entonces, esto es medicina china. ¿Y de qué nos valemos? De estos saberes. Para nosotros mismos y para quién más, para el que está al frente de nosotros, que es una expresión también de nosotros. ¿Ah? Y entonces lo podemos ayudar con un masaje, con acupuntura, con tai chi, no sé qué, pero realmente ¿qué estamos haciendo? Estamos despertando en él el cultivo de su virtud. ¿Estamos? Entonces, nada que ver con medicina. La palabra medicina, de hecho, hay como que una medicina, ¿sí? Pero bueno, digamos el juego. La medicina tradicional china. Ese es el sentido de la medicina china. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito, a darnos unos barnices pequeños de esto que estamos viendo acá, para que los podamos tener ahí listos para incorporarlos a la teoría del Tai Chi. ¿Estamos? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Digamos que está la respuesta, pero que me quedé pensando, o sea, ¿cómo cultivamos el espíritu? O sea, estamos hablando de cultivar la virtud, pero pues como todo es como uno, o sea, pues como que está la virtud que hace parte del espíritu. Me quedé pensando. Empieza a poner atención a ser coherente con la percepción que tienes de tu realidad. ¿Sí? Que lo que sientes en lo profundo de tu pecho y que guía tu vida, tu movimiento de vida, sea congruente con lo que haces, con lo que piensas, con lo que sientes. Empieza con eso. ¿Sí? De todas formas, en la medida en que ese proceso se haga más fehaciente en ti, vas sintiendo que la luz de tu espíritu se empieza a colar. Por eso hay una... Es que es imposible no hablar de cosas que me llegan a la cabeza. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. No dice, yo iré a tu reino. Dice, venga a nosotros tu reino. O sea, la luz viene aquí, a donde estoy. En la medida en que estableces la coherencia y el amor como tu pauta fundamental, la luz de tu espíritu empieza a plasmarse en ti. Y esa sabiduría interior que tienes te va conectando, porque va despertando de ti esas expresiones físicas que van en comunión con las virtudes de tu espíritu. Ser, por ejemplo, cortés, estar segura, estar calma, estar consciente. Todas esas cosas son virtudes que se vienen pegando a tu modo de ser como consecuencia de la transformación espiritual que te estás dando la posibilidad de hacer. Pero estás participando de tu proceso de manera consciente. ¿Sí? Estás haciendo proceso. Entonces, voy a hacer Tai Chi. ¿Sí? Voy a hacer Tai Chi, yo me paro aquí. No es, tengo 3 minutos para irme. No, ¿sí? Es que cada movimiento tenga la facultad, ¿sí?, de potencializar mi virtud. Hago Tai Chi para cultivar mi virtud. ¿Qué cultivo?
el mérito, la fuerza de voluntad, la tranquilidad, la calma, el estar centrado, el estar consciente de mi corporeidad como puerta al movimiento de mi energía, como puerta al cultivo de mi espíritu. Qin, Shi, Shen. ¿Ves qué bonito? Entonces, como el espíritu es un concepto que es muy difícil de definir, poder materializar. no se puede conceptualizar. Es imposible. Yo creo que parte, digamos, de cultivar ese espíritu precisamente es lo que estoy haciendo. O sea, también cómo cultivo mi cuerpo. ¿Sí? O sea, cómo le entreno. O sea, por eso también ese camino de las artes marciales, de una búsqueda de trabajar el cuerpo, porque no me puedo quedar sentado todo el tiempo meditando, sino como también Actuando. de otras maneras. Por ahí empieza, por ahí empieza. Por eso es que hay saberes. Entonces el tai chi es la meditación. El acto sexual parece tonto, pero sí, aprende a hacer el amor como debe ser. Estúdienlo, pregunten, léanlo. ¿Dónde está el libro? ¿Sí? Sí, ¿por qué? O sea, el que pregunta aprende. Yo solo puedo dar. Ya, ahí me puedo quedar yo. Y ahí para adelante depende del alumno. El que pregunta aprende. Es así siempre. ¿Ok? Bueno, entonces creo que falta una. Me faltó poner fin. Bueno, listo. Muchas gracias, Huguito. En los efectos técnicos. Cámara, sonido, logística del espacio. Así mismo a los de logística les pido me colaboren para volver a poner todo como estaba. Muchas gracias por venir.